Mi nombre es Carmen Herrera, tengo 42 años, y hasta hace 3 años vivía en una casita modesta en la colonia Santa Tere, aquí en Guadalajara. Era diciembre del 2021, y recuerdo que esa noche llovía como si el cielo quisiera lavar todos los pecados del mundo. Yo acababa de perder mi negocio de tacos que había construido durante 15 años. Mi esposo había muerto 2 años antes de un infarto, y mi hija Sofía, de 25 años, vivía conmigo en la casa que habíamos comprado juntas cuando ella era apenas una niña. Esa noche llegué a casa empapada, temblando no solo por el frío sino por tener que contarle la verdad. El negocio había quebrado por completo. Los proveedores nos habían cortado el crédito, teníamos deudas con el banco, y ya no podíamos pagar ni la renta del local. Durante meses traté de ocultar la situación, vendiendo mis joyas, empeñando todo lo que podía para mantener a flote el negocio que era nuestro sustento. Sofía estaba en la sala viendo la televisión cuando entré. Le dije que teníamos que hablar. Con la voz quebrada le expliqué todo, que habíamos perdido el negocio, que teníamos deudas, que probablemente tendríamos que vender la casa. Esperaba que me abrazara, que me dijera que íbamos a salir adelante juntas como siempre habíamos hecho. En cambio, se levantó del sillón como un resorte. Sus ojos se llenaron de una furia que jamás había visto. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable, mamá? ¿Cómo pudiste arruinar todo lo que mi papá nos dejó?, me gritó. Le traté de explicar que había luchado tanto para salvar el negocio, que había hecho todo lo posible. Pero ella no quería escuchar. Lo que vino después todavía me duele en el alma. Sofía fue a su cuarto, regresó con una maleta que había empacado en silencio, y me la puso enfrente. Esta casa ahora es mía, me dijo. Está a mi nombre desde que papá murió, y no voy a dejar que la pierdas también por tu incompetencia. Sacó de su bolsa un billete arrugado de 100 pesos y me lo aventó a los pies. Toma esto y vete. No quiero verte más. No quiero saber nada de ti hasta que soluciones el desastre que hiciste. Cuando traté de acercarme a ella, me empujó hacia la puerta. No me toques. Me das asco. Mira en lo que nos convertiste. Las palabras salían de su boca como dagas filosas. Abrió la puerta y me empujó afuera, bajo esa lluvia helada que me calaba hasta los huesos. Lo último que escuché antes de que cerrara la puerta de un golpe fue: espero no volverte a ver jamás. Ahí me quedé, parada bajo la lluvia con mi maleta vieja y esos 100 pesos mojándose en el suelo. La casa donde mi hija había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado 15 Navidades, donde habíamos llorado juntas la muerte de mi esposo, esa casa me rechazaba como si fuera una extraña. Mi propia sangre, mi única hija, me había cerrado la puerta en la cara. Si hasta aquí tu corazón ya se está acelerando, déjame saber en los comentarios escribiendo traición y suscríbete al canal porque esta historia apenas está comenzando. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Dormí en albergues, en banquetas, a veces en la sala de espera del Hospital Civil. Conseguí trabajo de intendente en un edificio de oficinas en el centro de Guadalajara. Me levantaba a las 4 de la mañana para llegar a tiempo, limpiaba baños, trapeaba pisos, vaciaba botes de basura. El sueldo apenas me alcanzaba para comer una vez al día y para pagar una cama en una casa de huéspedes en la colonia Analco. Cada noche, después de terminar mi turno, pasaba por mi antigua casa. Veía las luces encendidas, el carro nuevo que Sofía se había comprado, y me preguntaba si alguna vez pensaba en mí. Si se arrepentía de haberme tratado así. Si extrañaba aunque fuera un poquito a su mamá. Una tarde de abril del 2022, mientras limpiaba las oficinas del piso 12, conocí a don Roberto Mendoza. Era un hombre de 60 y tantos años, empresario dueño de varias propiedades en Guadalajara y Puerto Vallarta. Ese día había llegado muy tarde a su oficina y me encontró todavía trabajando. En lugar de quejarse, me preguntó mi nombre y comenzamos a platicar. Le conté mi historia, no toda, solo que había perdido mi negocio y que estaba tratando de salir adelante. Don Roberto me escuchó con atención y me dijo algo que cambió mi vida: Carmen, yo veo en tus ojos a una mujer que sabe trabajar. ¿Te interesaría administrar una de mis propiedades? Necesito a alguien de confianza, alguien que entienda lo que significa empezar desde abajo. Al principio pensé que me estaba tomando el pelo. Pero don Roberto hablaba en serio. Me ofreció administrar un pequeño edificio de departamentos en la colonia americana. Mi trabajo era cobrar las rentas, supervisar el mantenimiento, atender a los inquilinos. El sueldo era 3 veces lo que ganaba como intendente, y me daba un departamento pequeño para vivir. En 6 meses,
Había aumentado la ocupación del edificio del 60 al 100%. Implementé mejoras, negocié mejores precios con los proveedores, y logré que los inquilinos pagaran puntualmente. Don Roberto estaba impresionado con los resultados. Carmen, me dijo un día mientras revisábamos los números, tienes un don para los negocios. ¿Qué te parece si expandimos tu área de responsabilidad? Así comenzó mi ascenso. Primero me dio un segundo edificio, luego un tercero. En un año estaba administrando 5 propiedades y don Roberto me había hecho su socia minoritaria. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Trabajaba 14 horas diarias, pero por primera vez desde la muerte de mi esposo me sentía realizada. Estaba construyendo algo nuevamente, pero esta vez solo para mí. En octubre del 2022, don Roberto me hizo una propuesta que cambió todo. Carmen, quiero retirarme e irme a vivir a Puerto Vallarta con mi esposa. ¿Te interesaría comprarme mi parte del negocio? Yo no tenía el dinero completo, pero él me ofreció un plan de pagos que podía manejar. En enero del 2023 me convertí en la propietaria única de 8 edificios de departamentos y 2 locales comerciales. Pero eso no era suficiente. Yo tenía una meta muy específica en mente. Había estado ahorrando cada peso, reinvirtiendo cada ganancia, porque quería comprar algo muy particular, mi antigua casa. La casa donde mi hija me había humillado. En marzo del 2023 me enteré de que Sofía tenía problemas económicos. Había perdido su trabajo en una agencia de marketing y estaba atrasada en los pagos de la hipoteca. A través de un abogado, hice una oferta por la casa. Una oferta que ella no podía rechazar. Si piensas que lo mejor está por venir, suscríbete al canal porque lo que hice después va a dejarte sin palabras. El día que firmamos la escritura, yo no aparecí. Envié a mi abogado. Sofía no sabía que yo era la compradora hasta que todo estuvo firmado y sellado. Cuando se enteró, trató de llamarme, pero yo había cambiado mi número de teléfono hacía meses. Lo primero que hice fue mandar derribar esa casa. Cada pared que había visto mi humillación fue reducida a escombros. En su lugar, contraté al mejor arquitecto de Guadalajara para que me diseñara una mansión. Quería que fuera imponente, elegante, que se viera desde la calle que ahí vivía una mujer exitosa. La construcción tomó 8 meses. Mientras tanto, seguí expandiendo mi imperio inmobiliario. Compré 2 edificios más, invertí en un restaurante, y para diciembre del 2023 ya tenía un patrimonio que jamás había soñado. La niña pobre que había vendido tacos en la calle se había convertido en una empresaria millonaria. La mansión quedó lista en febrero del 2024. 3 pisos, 6 recámaras, una cocina que parecía de revista, jardín con alberca, cochera para 4 autos. Desde las ventanas de mi recámara principal podía ver toda la colonia Santa Tere. Cada mañana me despertaba recordando que ya no era la mujer que había sido humillada bajo la lluvia. Ahora era Carmen Herrera, la empresaria que había surgido de las cenizas de su propia derrota. Durante meses viví en esa casa como una reina en su castillo. Contraté empleada doméstica, jardinero, chofer. Me compré ropa de diseñador, joyas, un BMW último modelo. No porque fuera presumida, sino porque cada lujo era una prueba de que había logrado lo imposible, renacer completamente. Sofía vivía ahora en un departamentito en la colonia Oblatos. A veces, cuando manejaba por ahí, la veía esperando el camión para ir a trabajar. Había conseguido empleo como cajera en un supermercado. Se veía cansada, más delgada, sin el brillo que tenía cuando me corrió de la casa. Pero yo no sentía lástima. Sentía una satisfacción fría, como cuando te quitas una espina que llevabas clavada en el corazón durante años. Pensé que mi historia con Sofía había terminado para siempre. Que podría vivir el resto de mi vida sin volver a tener contacto con la hija que me había traicionado cuando más la necesitaba. Pero el destino tenía otros planes. Fue el pasado 15 de noviembre, exactamente 3 años después de aquella noche terrible. Otra vez llovía igual de fuerte, como si Dios quisiera repetir la escena para cerrar el círculo. Yo estaba en mi estudio revisando unos contratos cuando sonó el timbre. Eran las 10 de la noche. Mi empleada ya se había ido y no esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Sofía. Pero no era la misma mujer altiva y cruel que me había echado a la calle. Estaba empapada, temblando, con una panza de embarazo de unos 6 meses. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y tenía una maleta pequeña a sus pies. La misma maleta que me había aventado 3 años antes. Mamá,
me dijo con la voz quebrada, por favor, necesito tu ayuda. Se dejó caer de rodillas sobre el escalón mojado. No tengo a dónde ir. Me corrieron del departamento por no pagar la renta. El papá del bebé me abandonó cuando se enteró del embarazo. Perdí el trabajo la semana pasada. Te lo ruego, por favor, déjame quedarme aunque sea una noche. Me quedé ahí parada, viéndola desde arriba. La lluvia la empapaba mientras suplicaba, exactamente como yo había estado 3 años antes en el mismo lugar. La diferencia era que ahora yo tenía el poder. Yo tenía la casa. Yo tenía el dinero. Y ella estaba pidiendo misericordia. ¿Recuerdas esta dirección, Sofía?, le pregunté con voz tranquila. ¿Recuerdas lo que pasó aquí la última vez que nos vimos? Ella asintió mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su cara. ¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Los 100 pesos que me aventaste como si fuera una limosnera? Sí, mamá, lo recuerdo todo. Y me arrepiento cada día de mi vida de haberte tratado así. Fui cruel, injusta, horrible contigo. No tienes idea de cuántas noches he llorado recordando esa escena. He tratado de buscarte, de pedirte perdón, pero cambiaste de teléfono y nadie sabía dónde vivías. Sofía se incorporó un poco, todavía de rodillas. Cuando me enteré de que tú habías comprado la casa, de que habías mandado construir esta mansión, entendí que habías logrado salir adelante sin mí. Y me dio tanto orgullo saber que mi mamá no se había rendido, que había luchado y había ganado. Pero también me dolió tanto darme cuenta de que ya no era parte de tu vida. La miré fijamente. Parte de mí quería cerrarle la puerta igual que ella me la había cerrado a mí. Quería darle 100 pesos y decirle que no quería volver a verla. Quería que sintiera el mismo frío, la misma desesperanza, la misma humillación que yo había sentido. Pero había algo diferente en sus ojos. No era la mirada arrogante de antes. Era la mirada de una mujer quebrada, asustada, que había aprendido a golpes lo dura que puede ser la vida. Y en su vientre llevaba a mi nieto. A un bebé inocente que no tenía culpa de los errores de su madre. Sofía, le dije después de un largo silencio, levántate. Estás embarazada y no puedes estar arrodillada bajo la lluvia. Ella se puso de pie lentamente, esperando mi veredicto. Quiero que sepas una cosa, estos 3 años sin ti fueron los más dolorosos de mi vida. No solo perdí mi negocio, perdí a mi única hija. Hubo noches en las que quería morirme del dolor. Mamá, déjame terminar. Pero también fueron los años en los que más crecí como persona. Aprendí que puedo sobrevivir sola, que puedo construir una vida exitosa por mí misma. Aprendí que no necesito a nadie para ser feliz. Y aprendí que el rencor es un veneno que solo envenena a quien lo lleva. Abrí la puerta completamente. Esta casa tiene 6 recámaras. Puedes quedarte en la que quieras. Hay comida en la cocina y ropa seca en el closet del cuarto de huéspedes. Mañana hablaremos de lo que sigue. Sofía me abrazó llorando. Gracias, mamá. Te juro que voy a compensarte por todo el daño que te hice. Te juro que voy a ser la hija que mereces. La abracé también, pero con reservas. El perdón no se da de la noche a la mañana. Se construye día a día, con acciones, con cambios reales. Sofía, yo te estoy dando una oportunidad porque eres mi hija y porque vas a ser madre de mi nieto. Pero las cosas no pueden ser como antes. Ambas hemos cambiado. Yo ya no soy la mujer vulnerable que corriste bajo la lluvia, y espero que tú tampoco seas la mujer cruel que me lastimó tanto. Han pasado 2 meses desde esa noche. Sofía sigue viviendo conmigo. Ha demostrado con hechos que está arrepentida. Me ayuda con la administración de mis propiedades, ha tomado clases de contabilidad, y cada día me demuestra que quiere reconstruir nuestra relación. El bebé va a nacer en marzo, y ya decidimos que se va a llamar Roberto, en honor a don Roberto, el hombre que me dio la oportunidad de renacer. ¿Hice bien en perdonarla? ¿Debería haber cerrado la puerta como ella me la cerró a mí? No lo sé. Solo sé que el rencor me estaba comiendo por dentro, y que perdonar me liberó de una carga que llevaba cargando demasiado tiempo. Porque al final, el perdón no es un regalo que le das a la persona que te lastimó. Es un regalo que te das a ti misma. La lluvia paró esa noche de noviembre, y con ella se llevó 3 años de dolor, resentimiento y soledad. Ahora somos una familia diferente, más madura, más consciente de lo frágil que pueden ser los lazos familiares.
Pero somos una familia al fin y al cabo. ¿Qué opinas tú? ¿Habrías perdonado en mi lugar o habrías cerrado la puerta? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete al canal para más historias reales que te van a tocar el corazón.